Un hombre corre, pero no hay escapatoria. A su espalda, algo respira con más de un aliento, como si varias criaturas compartieran un mismo cuerpo, y cada una reclamara el derecho a cazarlo. Cuando finalmente se atreve a mirar atrás, comprende que no existe nombre humano capaz de describir lo que lo persigue. Porque en la antigua Grecia, el miedo no era una idea abstracta ni una metáfora lejana, sino una presencia real que le habitaba montañas, mares y sombras. No eran cuentos para asustar niños, sino advertencias sobre un mundo donde lo imposible caminaba junto a los hombres. Y en ese mundo, cada criatura representaba una forma distinta de morir. Este recorrido está limitado a 8 nombres específicos, aquellos que aparecen una y otra vez en los relatos más influyentes y en los bestiarios modernos. 8 criaturas que, incluso hoy, siguen representando el terror en su forma más pura. 8 desafíos que obligaron a los héroes a enfrentarse no solo a la muerte, sino a sus propios límites. Y 8 historias que al unirse revelan algo más grande que cada mito individual. El puesto número 8 nos espera una criatura que no debería existir, una combinación de formas que rompe cualquier lógica natural. Una bestia que respira fuego, ruge con múltiples voces y siembra el caos donde pisa. Entonces, demos comienzo. En el puesto número 8 de este recorrido, aparece una criatura que parece haber sido creada como un desafío directo a la naturaleza misma. No es un animal, no es un monstruo común, y mucho menos una simple aberración aislada. Es la quimera, una entidad que reúne en un solo cuerpo múltiples formas de vida, como si el mundo hubiera cometido un error al intentar darle forma. Pero no se trata solo de su apariencia, sino de lo que representa. La quimera no sigue reglas, no respeta límites, y no encaja en ningún orden natural conocido por los hombres o los dioses. Es la prueba viviente de que, en la mitología griega, lo imposible no solo puede existir, sino también dominar. Para entender su origen, debemos mirar hacia sus padres, 2 de las criaturas más temidas del mundo antiguo. Tifón, una fuerza primordial capaz de desafiar a los propios dioses, y Equidna, mitad mujer y mitad serpiente, conocida como la madre de monstruos. De esa unión no podía surgir algo equilibrado, sino una forma de vida diseñada para el caos. Desde su nacimiento, la quimera no fue contenida ni ocultada, sino que creció libre en las regiones salvajes de Licia. Allí, lejos de cualquier control humano, comenzó a dejar una marca que no podía ser ignorada. Pueblos enteros fueron reducidos a cenizas, campos convertidos en tierra muerta y rutas comerciales abandonadas por completo. Quienes sobrevivían hablaban de una criatura con cuerpo de león, una segunda cabeza de cabra emergiendo de su lomo y una cola que terminaba en una serpiente viva. Pero lo más aterrador no era esa mezcla imposible, sino el fuego que brotaba de sus fauces. No era un fuego cualquiera, sino una llama constante, como si respirara destrucción en lugar de aire. Imagina por un momento enfrentarte a algo así sin entender siquiera qué estás viendo. No hay punto débil evidente, no hay comportamiento predecible, y cada parte de su cuerpo parece actuar con voluntad propia. Atacar a la cabeza del león no detiene a la serpiente, y herir a la cabra no apaga el fuego. Ese era el verdadero terror de la quimera. No ofrecía una forma clara de ser derrotada. No se trataba solo de fuerza, sino de incertidumbre, de no saber por dónde empezar. Y en un mundo donde los héroes solían enfrentarse a enemigos definidos, eso la convertía en una amenaza particularmente peligrosa. Fue entonces cuando entra en escena Belerofonte, un héroe cuyo destino parecía entrelazarse con lo imposible. No llegó a la quimera por elección propia, sino como resultado de una misión que, en el fondo, buscaba su muerte. Porque enfrentarse a esa criatura no era una prueba, sino una sentencia. Sin embargo, Belerofonte no estaba completamente solo. A su lado tenía a Pegaso, el caballo alado nacido de la sangre de Medusa, una criatura que le daba algo que pocos podían tener frente a la quimera: distancia. Y en ese detalle se encontraba la clave que cambiaría el curso del enfrentamiento. Desde el aire, el héroe podía observar a la bestia sin quedar atrapado en su alcance inmediato. Pero incluso así, la amenaza seguía intacta, porque el fuego de la quimera no distinguía entre tierra y cielo. Cada intento de acercarse era respondido con una ráfaga de llamas que convertía el aire en una trampa.
Durante un momento, todo parecía inclinarse a favor del monstruo. La quimera no necesita moverse con rapidez ni planear estrategias complejas, porque su mera existencia era un arma constante. Belerofonte, en cambio, debía pensar cada movimiento con precisión, sabiendo que un solo error sería definitivo. Y entonces, en medio de esa tensión, surgió una idea que no dependía de la fuerza, sino del ingenio. En lugar de intentar atravesar su piel o cortar sus múltiples cabezas, el héroe decidió atacar aquello que hacía a la quimera verdaderamente letal, su fuego. Descendiendo con cuidado, preparó una lanza con una punta de plomo y esperó el momento exacto. No cuando la criatura estaba quieta, sino cuando abría sus fauces para lanzar su ataque. Fue en ese instante, en el momento más peligroso, cuando Belerofonte se lanzó hacia adelante. La lanza entró directamente en la garganta de la quimera, y el calor de sus propias llamas hizo el resto. El plomo comenzó a derretirse en su interior, convirtiéndose en una trampa mortal que la criatura no podía expulsar. Lo que había sido su mayor arma se transformó en su condena. La quimera rugió, no como una sola bestia, sino como muchas a la vez, en un sonido que parecía desgarrar el aire mismo. Su cuerpo se agitó con violencia, cada una de sus partes reaccionando de forma caótica, como si incluso dentro de ella hubiera conflicto. Y poco a poco, ese caos se convirtió en silencio. La victoria de Belerofonte no fue una simple demostración de poder, sino una lección clara. No todos los monstruos pueden ser vencidos con fuerza directa, y algunos requieren comprender aquello que los hace peligrosos. Enfrentar lo imposible exige algo más que valentía. Sin embargo, hay algo que no debe pasarse por alto. Aunque la quimera fue derrotada, su existencia dejó una huella que no desapareció con su muerte, porque demostró que el mundo podía generar criaturas que rompían cualquier regla conocida. Y si una podía existir, ¿cuántas más podrían surgir en las sombras del mito? Ese es el eco que deja la quimera al desaparecer. No el de una bestia vencida, sino el de una idea inquietante, que el orden del mundo es más frágil de lo que parece, que lo imposible puede tomar forma en cualquier momento. Y a medida que avanzamos en este recorrido, esa idea se vuelve cada vez más clara, porque lo que viene a continuación no es una criatura que rompa las reglas de la naturaleza, sino una que castiga directamente a quienes se atreven a desafiar a los dioses. Un ser nacido no del caos, sino de un error humano que fue llevado demasiado lejos. Un monstruo que no solo mata, sino que encierra, espera y devora lentamente a quienes caen en su dominio. Y en ese lugar no hay cielo desde el cual atacar. Solo un laberinto del que casi nadie logra salir. En el puesto número 7 aparece una criatura que no nació del caos absoluto, sino de un error humano castigado por los dioses. A diferencia de la quimera, cuyo cuerpo desafiaba la lógica natural, el Minotauro representa algo más inquietante. Es la consecuencia directa de una decisión, de un orgullo que se negó a obedecer lo divino. Todo comienza con el rey Minos de Creta, un gobernante poderoso que buscaba legitimar su dominio ante los dioses y los hombres. Para ello, pidió a Poseidón una señal que demostrara que su trono era justo, y el dios respondió enviando un toro blanco de belleza imposible. La condición era simple, debía ser sacrificado en honor al dios del mar. Pero cuando Minos vio al animal, dudó. No quiso perderlo, no quiso renunciar a algo tan perfecto, y decidió engañar al dios sacrificando otro toro en su lugar. Fue un acto pequeño en apariencia, pero suficiente para despertar la furia de Poseidón. El castigo no llegó en forma de tormenta ni de terremoto, sino de algo mucho más perturbador. Poseidón hizo que Pasífae, esposa de Minos, desarrollara un deseo incontrolable por el toro. No era una locura pasajera, sino una obsesión que la consumía por completo. Desesperada, la reina recurrió a Dédalo, el inventor más brillante de su tiempo, quien construyó una estructura de madera con forma de vaca para engañar a la animal. Lo que ocurrió después no fue un simple acto de engaño, sino el origen de una criatura que no debía existir. De esa unión nació el Minotauro, un ser con cuerpo humano y cabeza de toro, cuya mera presencia resultaba insoportable para quienes lo veían. No era solo su apariencia, sino la sensación de que algo en él estaba profundamente mal, como si su existencia misma fuera una herida abierta en el orden del mundo. Minos
Incapaz de matarlo pero también de aceptarlo, tomó una decisión que definiría el mito para siempre. Ordenó a Dédalo construir una prisión de la que nadie pudiera escapar, un lugar tan complejo que incluso quien lo diseñase necesitaría recordar cada giro para no perderse. Así nació el laberinto de Creta, una estructura que no solo encerraba al Minotauro, sino que se convertía en una extensión de su propia naturaleza. No era simplemente un conjunto de pasillos, sino un espacio donde la orientación se desvanecía y el tiempo parecía diluirse. Dentro de ese laberinto, el Minotauro no cazaba como lo haría un animal en campo abierto. Esperaba. Caminaba entre sombras, escuchando los pasos de quienes se atrevían a entrar, sintiendo su miedo crecer con cada giro equivocado. Pero la historia no termina en su encierro, porque el monstruo necesitaba alimento. Y ese alimento no eran bestias, sino jóvenes humanos enviados como tributo desde Atenas, como castigo por un conflicto con Creta. Cada cierto tiempo, 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados al laberinto, sabiendo que no regresarían. Imagina ese momento no desde fuera, sino desde dentro. Caminar por un lugar donde cada esquina podría ser la última, donde el silencio pesa más que cualquier ruido, y donde sabes que algo te está buscando. No con prisa, sino con certeza. Ese es el verdadero terror del Minotauro. No es solo la criatura, sino el entorno que la rodea. El hecho de que no puedes huir en línea recta ni encontrar una salida clara. Estás atrapado en su territorio, jugando bajo sus reglas. Durante años ese ciclo se repitió sin cambios, hasta que un día, entre los jóvenes enviados al sacrificio, apareció un nombre que cambiaría la historia: Teseo. No llegó como víctima resignada, sino como alguien dispuesto a enfrentar aquello que todos consideraban inevitable. Antes de entrar al laberinto, Ariadna, hija de Minos, se acercó a él en secreto. No lo hizo por deber, sino por una mezcla de compasión y algo más difícil de nombrar. Le ofreció un hilo, una solución simple en apariencia, pero que se convertiría en la única esperanza de salir. «Átalo a la entrada», le dijo, «y no lo sueltes». No era un arma, no era una estrategia de combate, sino una guía. Porque el problema no era solo derrotar al Minotauro, sino encontrar el camino de regreso. Teseo descendió al laberinto con ese hilo en la mano, avanzando paso a paso mientras lo desenrollaba. Cada giro que tomaba lo alejaba del mundo exterior, pero al mismo tiempo dejaba una promesa de retorno, una línea delgada entre la vida y la muerte. El encuentro no fue inmediato, porque el Minotauro no corría hacia su presa. Esperaba el momento adecuado, como si entendiera que el miedo madura mejor con el tiempo. Y cuando finalmente apareció, no hubo duda de lo que estaba frente a Teseo. No era un animal salvaje, ni un hombre común. Era algo intermedio, algo que golpeaba con fuerza descomunal y se movía con una brutalidad difícil de anticipar. Cada paso suyo resonaba en las paredes, como si el propio laberinto respondiera a su presencia. El combate no fue elegante ni rápido. Fue una lucha cerrada, directa, donde cada movimiento podía ser el último. Teseo no tenía alas como Belerofonte, ni ventaja de distancia, solo su cuerpo y su decisión. En medio de ese enfrentamiento, el héroe comprendió algo esencial. No podía permitir que la criatura lo dominara con su fuerza. Tenía que mantenerse firme, resistir el impulso de huir y encontrar el momento preciso. Porque en ese espacio, el miedo era tan peligroso como el monstruo. Finalmente, tras un combate brutal, Teseo logró imponerse. El Minotauro cayó, y con él terminó el ciclo de sacrificios que había marcado a tantas familias. Pero la historia no termina con la victoria, porque al mirar a su alrededor, Teseo seguía dentro del laberinto, y en ese instante la amenaza cambiaba de forma. Ya no era el monstruo, sino el lugar mismo. Fue entonces cuando el hilo de Ariadna se convirtió en algo más que una herramienta. Era la única conexión con el mundo exterior, la única garantía de que la historia no terminaría allí, en la oscuridad. Siguiéndolo paso a paso, el héroe logró regresar, emergiendo de un lugar del que casi nadie había salido. Y con ese acto, no solo derrotó al Minotauro, sino que rompió el dominio del laberinto. Sin embargo, la huella de esa criatura no desapareció, porque el Minotauro no era solo un enemigo físico, sino la representación de algo más profundo. El castigo, el encierro, la pérdida de control.
y aunque fue derrotado, dejó una enseñanza inquietante: que algunos monstruos no nacen del caos, sino de decisiones humanas, que a veces el verdadero peligro no está en lo desconocido, sino en aquello que creamos sin comprender las consecuencias. Y a medida que avanzamos en este ranking, esa idea comienza a transformarse, porque lo que viene a continuación no es un error contenido en un laberinto, ni una criatura que espera en la oscuridad. Es algo que crece, que se multiplica y que convierte cada intento de vencerlo en un problema aún mayor. Una bestia que no retrocede, porque cada herida la hace más fuerte, y contra ella incluso los héroes más poderosos dudaron por un momento. En el puesto número 6 aparece una criatura que transforma cada intento de victoria en un error potencialmente fatal. No se trata de una bestia que espera ni de un enemigo que pueda ser contenido en un solo espacio. La Hidra de Lerna es, ante todo, una amenaza que crece con cada golpe recibido. Habita en los pantanos de Lerna, un lugar donde el aire se vuelve pesado y el agua parece ocultar algo más que simple profundidad. No es un territorio hecho para el hombre, sino un espacio donde la naturaleza misma parece rechazar la presencia humana. Allí, entre niebla y silencio, la Hidra espera sin necesidad de moverse demasiado. Su forma a primera vista puede parecer clara, un cuerpo serpentino del que emergen múltiples cabezas. Pero esa descripción apenas roza la superficie de lo que realmente es. Porque cada una de esas cabezas no solo muerde, sino que actúa como una extensión independiente de su voluntad. Algunas versiones hablan de 9 cabezas, otras de muchas más, pero todas coinciden en un detalle clave. Cuando una de ellas es cortada, 2 nuevas ocupan su lugar. No es regeneración, es multiplicación. Imagina enfrentarte a un enemigo que no se debilita con el daño, sino que se fortalece. Cada intento de avanzar lo hace más peligroso. Cada éxito aparente abre una nueva amenaza. En ese contexto, la lógica del combate se rompe por completo. Pero la Hidra no se limita a su capacidad de regeneración. Su aliento es venenoso, tan letal que puede matar incluso sin contacto directo. Y su sangre, según algunos relatos, posee una toxicidad tan extrema que convierte cualquier herida en una sentencia. Esto la convierte en algo más que una criatura difícil de vencer. La transforma en un entorno hostil en sí misma, donde incluso acercarse implica un riesgo constante. No es solo el monstruo, es todo lo que lo rodea. Fue en ese escenario donde Heracles, uno de los héroes más grandes de la mitología griega, recibió la orden de enfrentarla. No como una elección personal, sino como parte de los trabajos que debía cumplir para redimirse. Y este, en particular, pondría a prueba algo más que su fuerza. Al llegar a Lerna, Heracles no se lanzó directamente al ataque. Observó el terreno, sintió el aire y comprendió que no estaba frente a un enemigo común. Incluso para alguien como él, la Hidra representaba un desafío distinto. El primer enfrentamiento fue tan brutal como inevitable. Heracles comenzó a cortar las cabezas de la criatura una tras otra, utilizando toda su fuerza. Pero pronto quedó claro que aquello no estaba funcionando. Por cada cabeza que caía, 2 nuevas emergían con rapidez, como si la Hidra respondiera con mayor violencia ante cada intento de destruirla. Lo que debía ser progreso se convirtió en retroceso, y por un momento, incluso el héroe dudó. Aquí es donde la historia da un giro importante, porque Heracles no estaba completamente solo, y esa diferencia marcaría el resultado. Su sobrino Iolao, que lo acompañaba, observó lo mismo que él y entendió que la fuerza no sería suficiente. Si sigues así, nunca terminará, pudo haber pensado mientras veía cómo el monstruo crecía ante sus ojos. Y entonces surgió una idea que cambiaría el curso del combate. No se trataba de cortar, sino de impedir que las cabezas volvieran. Iolao tomó fuego y comenzó a cauterizar cada herida justo después de que Heracles cortara una cabeza. El efecto fue inmediato. Donde antes surgían 2 nuevas, ahora quedaba una cicatriz sellada. Por primera vez, la Hidra retrocedía en lugar de avanzar. La criatura se agitó con furia, como si comprendiera que su ventaja había desaparecido. Y en ese momento, el combate dejó de ser una lucha interminable. Cabeza tras cabeza, Heracles y Iolao trabajaron en conjunto, combinando fuerza e inteligencia. No había espacio para errores, no había margen para distracciones.
Cada movimiento debía ser preciso, cada acción coordinada. Finalmente, solo quedó una cabeza, la más peligrosa de todas. Aquella que no podía ser destruida de forma convencional, la que permanecía incluso cuando las demás caían. Heracles no la cortó sin más, sino que la arrancó y la enterró bajo una roca enorme. Con ese acto, la hidra fue derrotada, pero no completamente eliminada. Parte de ella quedó contenida, como un recordatorio de que algunas amenazas no desaparecen, solo se controlan. Y ese detalle es clave para entender su lugar en este ranking. Sin embargo, la historia no termina con la victoria, porque Heracles, lejos de ignorar lo que había enfrentado, decidió aprovecharlo. Sumergió sus flechas en la sangre de la hidra, convirtiéndolas en armas mortales. Cada herida causada por esas flechas se volvía incurable, un eco directo del veneno de la criatura. De esta manera, incluso derrotada, la hidra continuaba influyendo en el mundo. Su poder no desapareció, solo cambió de forma. Y eso plantea una idea inquietante. ¿Realmente fue vencida o simplemente transformada en algo más manejable? Porque su esencia, su capacidad de convertir el daño en algo peor, siguió existiendo. A diferencia de la quimera o el minotauro, la hidra no representa un error aislado o un castigo puntual. Representa un problema que escala, una amenaza que crece cuando se enfrenta de manera incorrecta. Y eso la convierte en algo mucho más cercano a ciertas realidades humanas. Porque hay batallas que no se ganan golpeando más fuerte, sino entendiendo mejor. Y hay enemigos que no pueden ser derrotados sin cambiar la forma en que se les enfrenta. Esa es la lección que deja la hidra en este recorrido. Que el peligro no siempre está en lo que parece más grande, sino en lo que se vuelve incontrolable. En aquello que, si no se maneja con cuidado, termina multiplicándose. Y a medida que avanzamos hacia el siguiente puesto, esa sensación de inevitabilidad comienza a tomar otra forma. Porque lo que viene no crece ni se multiplica. Lo que viene vigila. Permanece inmóvil en un umbral que nadie puede cruzar libremente. Y no importa cuán fuerte seas, porque su tarea no es atacar, sino impedir que escapes. En el puesto número 5 aparece una criatura que no necesita perseguir, cazar ni multiplicarse para ser temida. Su poder reside en su posición, en el lugar que ocupa dentro del orden del mundo. Cerbero no es solo un monstruo, es un límite. A diferencia de las criaturas anteriores, su existencia no está ligada al caos descontrolado ni a errores humanos. Cerbero cumple una función precisa, establecida por los dioses, y esa función lo convierte en algo aún más inquietante. No actúa por instinto ni por rabia, sino por propósito. Se encuentra en la entrada del inframundo, el reino de Hades, donde las almas de los muertos cruzan para no regresar jamás. Ese umbral no es solo una frontera física, sino una separación absoluta entre dos realidades, y Cerbero es quien garantiza que esa división se mantenga intacta. Su forma es tan imponente como simbólica. Un perro gigantesco con 3 cabezas, cada una alerta, cada una consciente, cada una lista para reaccionar ante cualquier intento de escape. Algunas versiones añaden serpientes en su cuerpo, como si incluso su piel recordara que pertenece a un lugar donde la vida ya no tiene dominio. Pero lo más importante no es su apariencia, sino su función. Cerbero no permite que los vivos entren libremente, pero sobre todo, no permite que los muertos salgan. Es el guardián de lo irreversible. Imagina por un momento estar frente a él, no como un héroe, sino como alguien que ha cruzado al otro lado sin posibilidad de retorno. Sabes que detrás de ti está todo lo que alguna vez conociste, pero entre tú y ese mundo se encuentra esta criatura. No hay negociación, no hay distracción posible. Ese es el verdadero peso de Cerbero. No es solo un obstáculo físico, es la manifestación de una regla absoluta. Nadie escapa de la muerte. Sin embargo, hubo un momento en el que esa regla fue puesta a prueba. Y como en casos anteriores, ese desafío no vino de un dios, sino de un héroe. Heracles, en el último de sus trabajos, recibió la orden de traer a Cerbero desde el inframundo hasta el mundo de los vivos. No matarlo, no esquivarlo, sino someterlo y regresar con él. Era una tarea que, en esencia, implicaba desafiar directamente el orden natural establecido por los dioses. Y aún así, Heracles aceptó. Antes de enfrentarse a la criatura, el héroe descendió al inframundo,
un lugar donde incluso los más valientes sentían cómo su voluntad se debilitaba. Allí se presentó ante Hades y Perséfone, los gobernantes de ese reino, y pidió permiso para llevarse a Cerbero. La respuesta no fue una negativa inmediata, lo que ya resulta sorprendente. Pero había una condición. Heracles debía someter a Cerbero sin utilizar armas. Este detalle cambia por completo la naturaleza del enfrentamiento. No se trataba de vencer con fuerza bruta o con ingenio externo, sino de enfrentar directamente a la criatura en igualdad de condiciones. Sin espadas, sin lanzas, sin ventaja alguna. Cuando finalmente estuvo frente a Cerbero, el desafío quedó claro. 3 cabezas observándolo al mismo tiempo, 3 bocas listas para atacar, y un cuerpo cuya fuerza superaba la de cualquier bestia común. No había espacio para errores. El enfrentamiento no fue rápido ni sencillo. Cerbero atacó con ferocidad, tratando de derribar al héroe con la fuerza combinada de sus múltiples cabezas. Cada embestida era un recordatorio de que no estaba diseñado para ser derrotado. Pero Heracles resistió. No retrocedió, no buscó escapar, sino que avanzó directamente hacia la criatura, soportando el impacto y respondiendo con pura determinación. Fue una lucha de resistencia, de fuerza contra fuerza. Finalmente, logró someterlo. No mediante una herida mortal, sino controlando su cuerpo, dominando su movimiento, imponiendo su voluntad sobre la del guardián. Cerbero, por primera vez, fue reducido. Con ese logro, Heracles lo llevó al mundo de los vivos, cumpliendo su tarea. Pero lo más importante es lo que ocurrió después. No lo mató, no lo dejó libre, sino que lo devolvió al inframundo. Porque incluso en la victoria había una comprensión clara. Cerbero no debía desaparecer. Su existencia era necesaria. Este detalle es lo que lo diferencia de otros monstruos en este ranking. No es una amenaza que deba ser eliminada, sino una que debe permanecer. Su función es esencial para el equilibrio entre la vida y la muerte. Y eso lo convierte en algo profundamente inquietante, porque implica que no todos los horrores pueden ser destruidos. Algunos deben existir. A lo largo de los mitos, pocos intentaron engañar a Cerbero, y aún menos lograron hacerlo con éxito. Orfeo, con su música, logró calmarlo por un momento, pero incluso ese acto no rompió la regla fundamental. La muerte no puede ser revertida sin consecuencias. Así, Cerbero permanece en su lugar, vigilando, esperando, cumpliendo una tarea que no tiene fin. No necesita moverse por el mundo ni sembrar el caos, porque su poder está en lo que representa. Es el punto final de toda historia, el límite que nadie puede cruzar sin pagar un precio. Y a medida que avanzamos en este ranking, el tipo de terror comienza a cambiar. Ya no se trata solo de fuerza o resistencia, sino de algo más personal, más inmediato. Porque lo que viene a continuación no vigila desde la distancia ni espera en un umbral. Lo que viene te mira, y en ese instante todo termina. En el puesto número aparece una figura que, a diferencia de muchas otras en este ranking, no nació como un monstruo. Su historia comienza con belleza, con normalidad, con una vida que no parecía destinada al horror, y quizá por eso su destino resulta aún más inquietante. Medusa no siempre fue la criatura que todos temían. En sus primeros relatos era una joven de gran belleza, conocida especialmente por su cabello, que atraía miradas allí donde iba. No había en ella nada que anunciara lo que estaba por venir. Pero en la mitología griega, la belleza no siempre es una bendición. A veces es el inicio de una tragedia. Según las versiones más extendidas, Medusa fue víctima de un acto que cambió su vida para siempre. Poseidón, dios del mar, la deseó y la tomó dentro del templo de Atenea, un lugar sagrado que no debía ser profanado. Lo que ocurrió allí no solo fue una violación del espacio divino, sino una ruptura del orden que los dioses imponían. La reacción de Atenea no fue contra Poseidón, sino contra Medusa. En lugar de protegerla, decidió castigarla, transformando aquello que la hacía especial en su condena. Su cabello se convirtió en serpientes vivas, y su rostro pasó de ser admirado a ser temido. Pero el castigo no terminó ahí. Atenea le otorgó un poder que la aisló por completo del mundo. Cualquiera que mirara directamente a Medusa quedaba convertido en piedra. Imagina ese momento desde su perspectiva. No solo ha perdido su vida anterior, sino que ahora su propia existencia se vuelve una amenaza para todo lo que la rodea.
No puede acercarse, no puede ser vista, no puede formar parte de nada. Ese es el verdadero horror de Medusa. No es solo lo que hace, sino lo que provoca sin intención. Su mirada no es un arma que elige usar, es una condena constante. Con el tiempo, fue apartada del mundo humano y relegada a un lugar remoto, donde su presencia no representara un peligro inmediato. Allí, entre rocas y silencio, su figura comenzó a transformarse en leyenda. Los viajeros hablaban de estatuas dispersas, figuras congeladas en expresiones de terror absoluto. No eran esculturas creadas a manos humanas, sino restos de aquellos que habían visto lo que no debían. Cada una de esas figuras contaba una historia sin palabras. Un último instante atrapado en piedra, un momento de comprensión que llegaba demasiado tarde. Así, Medusa se convirtió en un símbolo, no solo de monstruosidad, sino de aislamiento, de castigo, de una existencia que nadie eligió, pero de la que no hay escape. Fue en ese contexto cuando aparece Perseo, un héroe cuya misión no surgió del azar, sino de un encargo casi imposible. Debía traer la cabeza de Medusa, una tarea que implicaba enfrentarse a algo que no podía mirar directamente. Desde el inicio, el desafío era claro. No se trataba de fuerza ni de resistencia, sino de evitar un error fatal. Porque en este caso, un solo instante de descuido significaba el final. Perseo no enfrentó esta misión solo. Los dioses, en una ironía difícil de ignorar, decidieron ayudarlo. Atenea, la misma que había condenado a Medusa, le entregó un escudo pulido como un espejo. Hermes, por su parte, le dio una espada capaz de cortar con precisión, y otros objetos completaron su preparación. Sandalias aladas, un saco para guardar la cabeza, y un casco que le permitiría volverse invisible. Cada uno de estos elementos tenía un propósito claro: no enfrentarse directamente, sino evitar el contacto visual, convertir el combate en algo indirecto, casi estratégico. Cuando Perseo llegó al lugar donde habitaba Medusa, no se lanzó de inmediato. Observó su entorno, comprendió el riesgo y se preparó para actuar con cuidado extremo. Utilizando el reflejo del escudo, avanzó sin mirar directamente a la criatura. Cada paso era medido, cada movimiento calculado. No había espacio para improvisación. Y entonces la vio, no de frente, sino a través de la superficie pulida, como una imagen distorsionada pero suficiente. Las serpientes se movían, su cuerpo respiraba, y su presencia imponía un silencio absoluto. En ese momento Perseo actuó, no con violencia descontrolada, sino con precisión. Un solo movimiento, rápido, directo. La cabeza de Medusa fue separada de su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. No hubo combate prolongado, no hubo intercambio de golpes. Solo un instante que definió todo. Pero incluso en la muerte, su poder permaneció. La cabeza conservó su capacidad de petrificar, convirtiéndose en un objeto que podía ser utilizado como arma. Perseo la usó en varias ocasiones, transformando enemigos en piedra sin necesidad de enfrentarlos directamente. Y finalmente la entregó a Atenea, quien la colocó en su escudo como símbolo de poder. Así, Medusa pasó de ser una víctima a convertirse en un instrumento. Su historia no terminó con su muerte, sino que fue absorbida por los mismos dioses que habían definido su destino. Y eso es lo que la hace diferente dentro de este ranking. No es solo un monstruo a derrotar, sino una tragedia que se convierte en arma. Una historia donde el verdadero horror no está solo en el resultado, sino en el origen. Porque al final, la pregunta no es solo cómo fue vencida, sino si alguna vez tuvo la oportunidad de ser algo distinto. Si su destino fue una elección o simplemente una consecuencia inevitable. A medida que avanzamos, el tipo de terror vuelve a transformarse. Ya no se trata de una mirada ni de un castigo individual. Lo que viene a continuación no depende de un solo punto de contacto. Está dividido, oculto, esperando en dos lugares al mismo tiempo. Y cuando lo encuentras, ya es demasiado tarde para elegir. En el puesto número 3 y 2 aparece una situación única dentro de este recorrido. No se trata de un solo monstruo, ni de un enfrentamiento directo con una única amenaza. Aquí, el verdadero horror nace de la imposibilidad de evitar ambos peligros al mismo tiempo. Escila y Caribs no solo comparten escenario, sino que definen juntos una trampa perfecta. Entre ellas se encuentra un estrecho paso marítimo donde cualquier navegante debe elegir su destino.
No existe una ruta segura, no existe una decisión sin consecuencias. A un lado se encuentra Escila, oculta entre las rocas, casi invisible hasta el último momento. Al otro, Caribdis, una fuerza del mar que no tiene forma fija, pero cuya presencia se anuncia con un movimiento imposible de ignorar. Y entre ambas, el espacio suficiente para pasar, pero no sin pagar un precio. Escila no es una criatura que ataque de manera caótica. Su forma es precisa, diseñada para matar con eficiencia. Desde su cuerpo emergen múltiples cabezas, cada una con mandíbulas listas para atrapar a cualquier marinero que se acerque demasiado. Pero lo más inquietante es su ubicación. Permanece fija en su posición como una extensión de la roca misma, esperando el momento exacto. No necesita perseguir, porque sabe que sus víctimas inevitablemente pasarán cerca. Cada cabeza se lanza con rapidez, arrancando marineros de la cubierta antes de que puedan reaccionar. No hay lucha, no hay advertencia suficiente. Solo un instante, y luego la ausencia. En el lado opuesto, Caribdis representa un tipo de peligro completamente distinto. No tiene rostro, no tiene ojos, pero su presencia domina el mar. 3 veces al día absorbe enormes cantidades de agua, creando un remolino capaz de arrastrar barcos enteros. Y luego, con la misma fuerza, expulsa el agua de vuelta, alterando todo a su alrededor. No es un ataque dirigido, es un ciclo inevitable, una respiración del océano que destruye todo lo que queda atrapado en su centro. Imagina estar en un barco, viendo cómo el agua comienza a girar, sintiendo cómo la corriente tira de ti sin que puedas hacer nada. No hay enemigo al que enfrentar, no hay estrategia que aplicar. Solo la certeza de que el mar mismo se ha vuelto contra ti. Ese es el dilema que presentan Escila y Caribdis. No puedes evitar ambas, no puedes enfrentarlas directamente, y no puedes esperar que desaparezcan. La única opción es elegir, y esa elección nunca es limpia. Fue Odiseo, el héroe de la Odisea, quien enfrentó este dilema de manera más clara. Durante su largo viaje de regreso a Ítaca, se encontró con este paso, sabiendo que cualquier decisión tendría consecuencias. Antes de llegar, recibió advertencias sobre lo que encontraría. Se le explicó que intentar evitar a Escila lo acercaría demasiado a Caribdis, y que eso significaría la pérdida total de su nave. Entonces, debía decidir entre perder a todos o perder a algunos. No es una elección heroica en el sentido tradicional. No hay victoria, no hay forma de salvar a todos. Solo una decisión que define quién vive y quién no. Cuando finalmente llegó al estrecho, Odiseo optó por acercarse a Escila. Sabía que perdería hombres, pero también sabía que enfrentarse a Caribdis significaría la destrucción completa. El momento fue tan rápido como brutal. Mientras el barco avanzaba, las cabezas de Escila descendieron sobre la cubierta, atrapando a 6 hombres y llevándolas consigo. Los gritos resonaron en el aire, no como una batalla, sino como una despedida. No hubo tiempo para reaccionar, no hubo forma de intervenir, y Odiseo lo vio todo. Ese es el peso real de esta historia. No es solo la presencia de los monstruos, sino la carga de la decisión. Saber lo que va a ocurrir, y aún así seguir adelante. Caribdis, por su parte, permanecía allí, girando, esperando, lista para destruir todo si la elección hubiera sido otra. No atacó en ese momento, pero su amenaza era igual de real. Y en otra ocasión, Odiseo se enfrentó su furia directamente. Su barco fue destruido, y él quedó solo, aferrado a restos, esperando el momento en que el remolino lo soltara. Sobrevivió, pero apenas. Esto nos muestra algo fundamental sobre estas dos entidades. No son enemigos en el sentido tradicional, sino fuerzas inevitables. No pueden ser derrotadas, no pueden ser eliminadas, solo pueden ser evitadas parcialmente. Y aún así, el costo siempre está presente. Esa es la razón por la que ocupan una posición tan alta en este ranking. Porque representan un tipo de terror distinto, el de tener que elegir entre dos males, sabiendo que ambos son reales. El de avanzar sin garantía de supervivencia completa, y el de cargar con las consecuencias después. A medida que nos acercamos al final de este recorrido, el nivel de amenaza cambia una vez más. Ya no se trata de criaturas que habitan un lugar o que imponen una elección. Lo que viene a continuación es algo que desafía el orden mismo del mundo. No habita un espacio, no espera en un punto específico. Cuando aparece,
todo lo demás deja de importar, porque incluso los dioses tuvieron que enfrentarlo. En el puesto número 1 no encontramos simplemente a un monstruo más poderoso que los anteriores. Encontramos algo que va más allá de esa categoría, una entidad que no fue creada para habitar el mundo, sino para destruirlo. Tifón no es una criatura dentro del orden, es una amenaza contra el orden mismo. Para entender su magnitud, hay que retroceder a un momento en el que los dioses aún consolidaban su dominio. Después de la derrota de los titanes, el universo parecía haber alcanzado un equilibrio bajo el mando de Zeus. Pero ese equilibrio no estaba asegurado. Gea, la tierra misma, no aceptó la caída de sus hijos. Desde su perspectiva, los dioses del Olimpo no eran más que usurpadores. Y en respuesta a esa derrota, decidió dar forma a algo que pudiera desafiar incluso al rey de los dioses. Así nació Tifón. No como un ser limitado, no como una bestia con forma definida, sino como una fuerza viva de destrucción. Su tamaño desafiaba cualquier escala humana y su presencia alteraba todo lo que lo rodeaba. Desde su cuerpo emergían múltiples cabezas, algunas de serpiente, otras indescriptibles, cada una capaz de emitir sonidos que no pertenecían al mundo conocido. No rugía como un animal, sino como una tormenta que toma forma. Sus alas se extendían lo suficiente como para cubrir el cielo, y su movimiento hacía temblar la tierra bajo sus pies. Donde avanzaba, el orden se deshacía, y el paisaje mismo parecía reaccionar ante su presencia. Pero lo más inquietante no era su apariencia, sino su intención. Tifón no buscaba cazar ni alimentarse, buscaba destruir. Cuando los dioses del Olimpo sintieron su llegada, no reaccionaron con confianza. Por primera vez, aquellos que dominaban el mundo dudaron. Algunos relatos incluso cuentan que muchos huyeron, transformándose en animales para escapar. Este detalle es clave, porque revela algo que no se había visto antes en este recorrido: el miedo de los dioses. Zeus, sin embargo, no podía huir. Como líder del Olimpo, su deber era enfrentar aquello que amenazaba todo lo que había construido. Y así comenzó uno de los enfrentamientos más grandes de la mitología griega. El choque entre Zeus y Tifón no fue una simple batalla, sino un conflicto que afectó al mundo entero. Rayos descendían del cielo, golpeando con fuerza devastadora, mientras Tifón respondía con una violencia que parecía no tener límite. Montañas se quebraban, el aire se volvía irrespirable, y el equilibrio del cosmos comenzaba a tambalearse. No era una lucha entre iguales, sino entre el orden y el caos en su forma más pura. En un momento del enfrentamiento, Tifón logró imponerse. Atacó a Zeus con tal fuerza que logró herirlo, y según algunas versiones, incluso le arrebató sus tendones, dejándolo incapacitado. Este instante cambia por completo la percepción del conflicto. El rey de los dioses, derrotado, reducido, vulnerable. Tifón no solo era poderoso, era capaz de vencer. Pero la historia no termina ahí. Hermes y otros aliados intervinieron, recuperando lo que Zeus había perdido y devolviéndole su fuerza. Y entonces el enfrentamiento continuó. Esta vez Zeus no se contuvo, canalizó todo su poder, lanzando rayos con una intensidad que iluminaba el cielo de forma constante. No era un ataque medido, era una respuesta total. Tifón resistió, avanzó, desafió cada golpe, pero incluso una fuerza como la suya tenía límites. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. Finalmente, Zeus logró derribarlo. Pero derrotar a Tifón no significaba eliminarlo, porque una criatura de esa magnitud no podía simplemente desaparecer. En lugar de eso, Zeus lo sepultó bajo el monte Etna, una montaña que desde entonces ha sido asociada con actividad volcánica. Y aquí es donde el mito deja una huella particularmente poderosa, porque cada vez que la tierra tiembla, cada vez que el fuego emerge desde las profundidades, algunos recuerdan que Tifón sigue allí, no destruido, sino contenido. Esta idea lo diferencia de todos los demás en este ranking. La quimera fue vencida, el minotauro eliminado, la hidra contenida, Medusa decapitada. Pero Tifón sigue existiendo. Es una amenaza latente, una presencia que no ha desaparecido por completo. Y eso lo convierte en el más peligroso de todos, porque representa algo que no puede ser erradicado, solo controlado. Una fuerza que, si alguna vez se libera por completo, podría alterar nuevamente el orden del mundo. Al mirar este recorrido completo,
hay un patrón que se vuelve evidente. Cada criatura representa un tipo distinto de miedo, una forma particular de enfrentarse a lo desconocido, desde lo imposible hasta lo inevitable, desde lo personal hasta lo cósmico. Y en la cima encontramos aquello que no puede ser contenido sin consecuencias. Si has llegado hasta aquí y quieres seguir explorando historias donde los dioses, los monstruos y los héroes chocan de esta manera, recuerda suscribirte al canal, porque este es solo uno de muchos viajes que aún quedan por recorrer. Porque al final, la mitología no solo habla de criaturas, sino de límites, de lo que ocurre cuando se cruzan y de lo que queda después. Y en algún lugar, bajo la superficie del mundo, hay algo que aún respira, esperando, recordándonos que el caos nunca desaparece del todo.